Los componentes electrónicos son como las piezas de un rompecabezas. Cada una de estas piezas tiene un papel crucial en el funcionamiento de los dispositivos que usamos a diario. Cada pieza tiene su trabajo y cuando las juntamos bien, podemos crear circuitos que les dan vida a nuestros aparatos electrónicos. Estos circuitos son el corazón de la tecnología moderna, permitiendo que nuestros dispositivos funcionen de manera eficiente y efectiva. Desde los celulares hasta las computadoras, pasando por las cosas que usamos en casa, los componentes electrónicos están en todos lados. No importa dónde miremos, siempre encontraremos algún dispositivo que depende de estos pequeños pero poderosos componentes. En este viaje, vamos a explorar 3 componentes fundamentales: diodos, transistores y resistores. Cada uno de estos componentes tiene características únicas y desempeña un papel vital en los circuitos electrónicos. Estos componentes básicos son esenciales para entender cómo funcionan los circuitos electrónicos. Los diodos permiten el flujo de corriente en una sola dirección. Los transistores actúan como interruptores y amplificadores, y los resistores controlan el flujo de corriente. Los componentes electrónicos son la base de la tecnología moderna. Sin ellos, no podríamos disfrutar de los avances tecnológicos que hoy damos por sentados. Sin ellos, nuestro mundo sería totalmente distinto. La evolución de estos componentes ha permitido el desarrollo de dispositivos cada vez más avanzados y eficientes. Aprender sobre estos componentes nos permite entrar al mundo increíble de la electrónica y descubrir cómo funcionan las cosas que nos rodean. Nos abre las puertas a un universo lleno de posibilidades y nos ayuda a entender mejor la tecnología que usamos todos los días. Los diodos son componentes electrónicos que dejan pasar la corriente en una sola dirección. Imagina una válvula que solo deja pasar el agua para un lado. Eso es lo que hace un diodo con la corriente eléctrica. Los diodos están hechos de 2 materiales semiconductores unidos. Esta unión crea una barrera que solo deja pasar la corriente en una dirección específica. Cuando la corriente fluye en la dirección permitida, decimos que el diodo está polarizado directamente. Si la corriente intenta ir en la dirección contraria, el diodo la bloquea y decimos que está polarizado inversamente. Esta capacidad de controlar el flujo de corriente hace que los diodos sean componentes muy importantes en muchos circuitos electrónicos. Los diodos se usan en un montón de cosas en la electrónica. Son componentes esenciales que permiten el flujo de corriente en una sola dirección, lo que los hace indispensables en muchos circuitos y dispositivos. Una de las aplicaciones más comunes de los diodos es convertir la corriente alterna en corriente continua. Este proceso es fundamental en la mayoría de los dispositivos electrónicos que usamos a diario. La corriente alterna cambia de dirección todo el tiempo, lo que la hace inadecuada para muchos dispositivos electrónicos. En cambio, la corriente continua fluye siempre en la misma dirección, proporcionando un suministro de energía estable y constante. Los diodos se usan en los adaptadores de corriente para convertir la corriente alterna del enchufe en corriente continua que pueden usar los aparatos electrónicos. Sin esta conversión, muchos de nuestros dispositivos no funcionarían correctamente. Otra cosa para la que se usan mucho los diodos es para proteger los circuitos. Actúan como una barrera contra las sobretensiones, evitando que los componentes más sensibles se dañen. Si hay una subida de tensión en un circuito, el diodo puede actuar como un fusible. Se quema y así protege los componentes más delicados, evitando daños mayores y costosos. Los diodos también se usan en los LEDs, que son componentes que emiten luz cuando la corriente pasa a través de ellos. Los LEDs son muy eficientes y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde pantallas hasta iluminación. En resumen, los diodos son componentes muy útiles que tienen un papel muy importante en un montón de aplicaciones electrónicas. Desde la conversión de corriente hasta la protección de circuitos y la emisión de luz, los diodos son verdaderos héroes en el mundo de la electrónica. Su versatilidad y eficiencia los hacen indispensables en la tecnología moderna. Los transistores son componentes electrónicos que pueden actuar como amplificadores o como interruptores de señales electrónicas. Son como pequeños interruptores que se pueden activar o desactivar con una pequeña señal eléctrica. Los transistores tienen 3 patitas base, colector y emisor. La corriente fluye entre el colector y el emisor.
y esta corriente se puede controlar con una pequeña corriente en la base. Esta capacidad de controlar una corriente grande con una señal pequeña hace que los transistores sean ideales para amplificar señales débiles. Los transistores son componentes esenciales en la electrónica moderna y se usan en un montón de aparatos, desde radios hasta computadoras. Sección 5. El transistor como un interruptor. Una de las funciones principales de un transistor es actuar como un interruptor electrónico. Cuando se aplica una pequeña corriente a la base del transistor, este permite que pase una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. En este caso, el transistor está actuando como un interruptor cerrado. Si no hay corriente en la base, el transistor no permite que pase corriente entre el colector y el emisor, actuando como un interruptor abierto. Esta capacidad de cambiar rápidamente entre los estados de encendido y apagado hace que los transistores sean ideales para usar en circuitos digitales, como los que se encuentran en las computadoras. Sección 6. El transistor como un amplificador. Además de actuar como interruptores, los transistores también pueden amplificar señales electrónicas. Esto significa que pueden tomar una señal débil y hacerla más fuerte, cuando se aplica una pequeña señal de audio a la base de un transistor. Este amplifica la señal y la envía al altavoz. La cantidad de amplificación se define por la corriente que fluye a través de la base del transistor. Esta capacidad de amplificar señales hace que los transistores sean componentes esenciales en un montón de dispositivos electrónicos, como amplificadores de audio, receptores de radio y televisores. Sección 7. Resistiendo la corriente. Los resistores. Los resistores son componentes electrónicos que se usan para limitar o resistir el flujo de corriente eléctrica. Son como obstáculos en un circuito que reducen la cantidad de corriente que puede fluir. La resistencia de un resistor se mide en ohmios, omega. Cuanto mayor sea la resistencia, más se opondrá al flujo de corriente. Los resistores se usan en los circuitos electrónicos para controlar la cantidad de corriente que fluye a través de diferentes componentes. También se usan para dividir voltajes y crear caídas de tensión específicas. Sección 8. Ejemplo. Práctico. Una radio simple. En esta sección, vamos a desglosar los componentes esenciales y el funcionamiento de una radio AM básica. Este ejemplo práctico nos ayudará a comprender mejor cómo interactúan los diodos, transistores y resistores en un circuito real. Para entender mejor cómo funcionan juntos los diodos, transistores y resistores, veamos un ejemplo práctico, una radio simple. Comenzaremos con los componentes básicos y luego veremos cómo se ensamblan para crear un dispositivo funcional. En una radio AM, la señal de radio se recibe a través de una antena y se envía a un circuito sintonizador. La antena es crucial porque capta las ondas electromagnéticas que transportan la señal de radio. El circuito sintonizador usa un condensador variable y una bobina para seleccionar una frecuencia de radio específica. Al ajustar el condensador, podemos cambiar la frecuencia a la que el circuito es sensible, permitiendo sintonizar diferentes estaciones de radio. La señal de radio seleccionada se envía entonces a un amplificador de radiofrecuencia, RF, que usa un transistor para amplificar la señal débil. Este amplificador es esencial para aumentar la intensidad de la señal, haciéndola lo suficientemente fuerte para ser procesada por los siguientes componentes. La señal amplificada se envía entonces a un detector, que usa un diodo para convertir la señal de RF en una señal de audio. El diodo actúa como un rectificador, permitiendo que solo una parte de la señal pase y se convierta en una forma que podamos escuchar. Finalmente, la señal de audio se envía a un amplificador de audio, que usa otro transistor para amplificar la señal y enviarla a un altavoz. Este amplificador de audio aumenta la potencia de la señal de audio, permitiendo que el sonido sea lo suficientemente fuerte para ser escuchado claramente a través del altavoz. Así, todos estos componentes trabajan juntos para convertir las ondas de radio en sonido audible. Sección 9. Un mundo de posibilidades. Los diodos, transistores y resistores son solo algunos de los muchos componentes electrónicos que forman el mundo que nos rodea.
Entender cómo funcionan estos componentes básicos abre un mundo de posibilidades para aquellos interesados en la electrónica. Desde arreglar dispositivos electrónicos hasta crear tus propios circuitos, el conocimiento de estos componentes es esencial. Anímate a seguir explorando el increíble mundo de la electrónica.